¿Qué tal? Espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Ray Flores y en este video voy a resumir mis análisis, mis observaciones, mi estudio de algunas traducciones del capítulo 2 del Tao Te Ching. Este es un video que es una continuación del que ya subí hace un par de semanas sobre el capítulo 1. Voy a suponer que vieron ese video. Ahí comenté que estoy haciendo esta traducción haciendo este análisis, basado en la traducción que hace Derek Lin. Una cosa que quiero notar o aclarar es que a pesar de que, ustedes ven que yo uso el capítulo, parto, vamos a decir, del capítulo en chino, del Tao Te Ching, yo no estoy haciendo una traducción del chino al español, tal cual, porque de hecho no tengo no sé chino como para hacer una traducción así. Más bien lo que estoy haciendo es parto de la línea en chino y tengo la traducción en inglés que hace Derek Lin, y entonces trato de hacer las conexiones entre eso. Entonces yo estoy aprendiendo realmente en este proceso también. Entonces quiero aclarar nada más eso, que no es que yo esté haciendo la traducción, obviamente. Es un estudio mío y lo estoy poniendo en video simplemente para yo asimilarlo mejor. Recuerden lo que dicen, que la mejor forma de aprender es tratar de enseñar. Entonces, bien o mal, trato de enseñar o mostrar más bien lo que yo entiendo. En estas escenas de fondo que tienen ahorita son de Agualeguas. Estoy grabando escenas en diferentes municipios de Nuevo León. Yo soy de Nuevo León. Las escenas del video anterior estaban en Abasolo, y voy a tratar de ir en orden alfabético en los municipios para agregar un poquito de un fondo interesante a este estudio, nada más como fondo de pantalla, digámoslo así. Pero yo creo que no voy a alargar más esta introducción. ¿Qué les parece si mejor empezamos de una vez con el capítulo 2 del Tao Te Ching? Y aquí pueden ver el capítulo 2, está en chino, como les comentaba. Y una de las cosas que hace Derek Lin que me parecen muy interesantes es simplemente tener una apreciación visual del capítulo. El chino es un idioma visual es bonito, subjetivamente, para mí lo es, espero que para muchos de ustedes lo sea. Y observar los caracteres y las repeticiones que hay de los caracteres en las diferentes líneas, pues es algo que me gusta ver, ¿no? Pues aquí podemos ver, voy a resaltar en colores los caracteres que son repetidos. Y como pueden observar, si analizamos estas repeticiones de caracteres, pues es más o menos fácil encontrar las diferentes secciones que tiene este capítulo en particular. En este caso tenemos 5 secciones que pueden más o menos observarse por la repetición de los caracteres y por la estructura de las líneas. Y hay una línea intermedia por ahí que le estoy llamando una conexión. Este capítulo de hecho está compuesto de 2 partes principales. Se plantea una idea en la primera parte, las primeras que son 8 líneas, y en el resto de las líneas pues se plantea como una conclusión o algo así. Y ahorita vamos a entrar, no quiero ahorita de golpe decir todos los mensajes, nada más me gusta observar esta estructura, me parece interesante. Vamos a ver esta regularidad visual. Pero vamos a pasar, si queremos pasar directo a empezar a traducir y analizar las líneas. Empecemos con la línea número 1. Esta es la línea número 1, es una línea muy larga. No voy a leer todos los caracteres, los pueden ver por ahí la observación. Lo voy a dividir en 4 partes. Los primeros 2 caracteres, Tenxia, se refiere a cielo y debajo, es la manera de decir lo que está debajo del cielo, que es el mundo. Los siguientes 2 caracteres se refiere a que todos conocen, el mundo conoce, pues Yeshi. Los siguientes 4 caracteres que aparecen aquí en rojito se refieren, dice, la belleza, por belleza. Eso es difícil traducirlo al español tal cual, palabra por palabra, pero todo junto se refiere o lo traducen normalmente como la belleza por belleza, cuando el mundo conoce a lo bello como bello. Y los últimos 3 caracteres es la manera de decir que aparece o surge lo feo o lo detestable, que es el carácter que es el que está ahí con una E, con un acento, ¿no? Pero los últimos 3 caracteres. La frase entonces completa se refiere a que cuando el cuando no lo dice específicamente, pero si el mundo conoce
lo bello como bello, entonces aparece lo feo. Esa es una traducción que se hace normalmente. Yo prefiero hacer una traducción un poquito distinta, y de hecho Derek Lin también lo menciona. La belleza no se refiere a la belleza física. Podríamos pensar más bien, me gusta pensarlo más como en las cosas atractivas, en lo atractivo, ¿sí? Que es una otra manera de decir que algo es bello. Y es mejor esta palabra atractivo porque se refiere a que te atrae, y entonces queda mucho más claro cuando hablas de lo detestable como algo repulsivo, que cuando tú te sientes atraído hacia algo, automáticamente estás generando lo repulsivo hacia el otro. Entonces es muy obvio por qué lo repulsivo se genera cuando yo juzgo algo como atractivo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí los puntos importantes son: los humanos estamos definiendo esto como atractivo, lo está diciendo Lao Tse, y bueno, tenemos que notar y observar o recordar que la belleza o lo atractivo es algo que es, número uno, relativo, es decir, depende de cada persona. Lo que es bello para mí puede no ser bello para otra persona, pero además es pasajero, es decir, con el tiempo las cosas que eran atractivas pueden dejar de ser atractivas. Y bueno, Lao Tse aquí, hay que observar, no está juzgando, no está diciendo que algo sea bueno o malo ni nada. Él simplemente está diciendo: cuando tú defines algo como atractivo, automáticamente surge lo repulsivo. Ahora bien, la segunda línea es una estructura muy similar a la primera. También se mantiene la palabra conocer y se mantiene esta estructura. Simplemente cambiamos la palabra atractivo o bello por la palabra bueno o bondad, y la palabra feo o repulsivo por la palabra no bondad, que aquí ven los dos caracteres Bushan, se refiere a lo que no es bondad, es decir, a la maldad. Entonces la traducción aquí sería: cuando el mundo conoce la bondad como bondad, aparece la maldad, o cuando el mundo conoce lo bueno como lo bueno, aparece lo malo, ¿sí? Es decir, de lo bueno surge lo malo. Pues bueno, aquí tenemos también esta idea de que tenemos lo bueno por un lado, lo malo del lado contrario, y los puntos importantes aquí es que somos los humanos los que lo definimos. Es algo relativo, es algo pasajero también. Relativo quiere decir: lo que es bueno para mí puede no ser bueno para otra persona. De hecho, justo por esto hay tantos conflictos en el mundo. Y además es algo pasajero, cambia con el tiempo, ¿sí? Otra vez, Lao Tse no está juzgando, no está diciéndome qué cosa es buena ni qué cosa es mala. Simplemente me está resaltando que cuando defines algo como bueno, automáticamente quiere decir que estás considerando otra cosa como mal. En la línea número 3 es un poco más corta, es la segunda parte del capítulo. Bueno, dice: por lo tanto. El primer capítulo, Gu, es por lo tanto, y los siguientes 4 caracteres que los pueden ver por aquí, Yugu, Xiangsheng, se refiere a que lo que existe y lo que no existe, o la nada, lo que existe o lo que no existe, que a veces lo traducen como lo que es y lo que no es, se producen mutuamente, ¿sí? Esa es una de las traducciones más populares. Por lo tanto, lo que es y lo que no es se producen entre sí. Aquí obviamente está haciendo referencia a los dos ejemplos anteriores del atractivo y lo repulsivo, y la bondad y la maldad, que al generar una surgía la otra, ¿sí? Entonces de ahí es lo que está lo que se refiere, ¿no? Lo que es, en este caso por ejemplo, bello, y lo que no es bello se producen entre sí. Lo que es malo, o lo que es bueno y lo que no es bueno, se producen entre sí. Entonces lo que hay que entender aquí es que hay un ciclo mutuo, ¿sí? No importa que sea, porque esos dos primeros eran simplemente ejemplos, pero cuando tú defines que algo es, automáticamente estás definiendo o creando lo que no es. Ahora bien, Derek Lin aquí hace una observación interesante, que no voy a entrar en mucha profundidad, porque una de las traducciones habla también de que en lugar de decir lo que es, se refiere a lo que existe. Y habla, por ejemplo, de que cómo lo que existe produce lo que no existe, y cómo lo que no existe produce lo que existe. Y bueno, de hecho esta es una de las pues de los argumentos, por ejemplo, teístas en contra de los ateos, que dicen que es imposible que lo que no existe produzca algo que sí existe. Y bueno, les decía, por ahí Derek Lin hace un comentario sobre mecánica cuántica, ¿no? Sobre cómo hay partículas que literalmente surgen o aparecen de la nada, ¿no? Del vacío total, como fluctuaciones del espacio o algo así. No es obviamente mi área, ni quiero entrar en ese detalle, realmente no es, creo yo, no creo que sea exactamente el significado que tenía Lao Tse obviamente en mente, ¿no? Sino más bien lo que se refería justamente con las primeras dos líneas del bien y el mal. Y bueno, las siguientes
líneas, de la 4 a la 8, son algunos ejemplos de este mismo proceso, ¿sí? Por ejemplo, lo difícil y lo fácil. Dice, lo difícil y lo fácil se convierten mutuamente, es decir, lo fácil se hace difícil, por ejemplo, y lo difícil se puede hacer fácil. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, lo difícil cuando practicas se convierte en algo fácil, y lo fácil que era fácil a lo mejor ahorita, cuando envejeces a lo mejor se hace difícil, ¿no? Porque ya no puedes hacerlo, o cuando pasa el tiempo se puede complicar las cosas, ¿no? La línea 4, la línea 5, por ejemplo, lo largo y lo corto se revelan mutuamente. En este caso, yo no puedo definir algo como largo si no tengo algo corto contra qué compararlo, ¿no? Entonces, para que algo sea largo, tengo que elegir otra cosa como corta, ¿no? Hay una anécdota muy bonita sobre esto, también la comenta por ahí Derek Klin, en donde el maestro dibuja una línea en la tierra con una vara, y luego le dice al discípulo, ¿cómo puedes hacer que esta línea sea más larga sin tocarla, sin acceder a ella de ninguna manera, sin acercarte, pues, sin borrarla ni nada? Y bueno, es un pequeño acertijo que no tiene trampa justamente, y igual tal vez lo voy a comentar. Si alguien me lo pregunta en los comentarios, lo platico con más detalle. A lo mejor hago un video sobre eso. Pero bueno, porque involucra este entendimiento de la comparación de lo largo y lo corto. La siguiente línea pues es similar, ¿no? Lo alto y lo bajo se sostienen mutuamente. En este caso king es support o sostenerse. En ese sentido, para que alguien sea alto, obviamente tienes que compararlo con alguien que es bajo. Si tú mides 1,70 en México, pues puedes considerarte que eres una persona arriba del promedio, se te puede considerar alto. Pero si vas a Noruega, pues ya no eres alto definitivamente, eres chaparrito. Y en ese sentido, pues tú no eres alto. Tú eres alto simplemente porque los demás que están a tu alrededor son más bajitos, ¿no? Eso es a lo que se refiere un poquito aquí. Una cosa depende de la otra. Ahora, esta línea 7, que es la que habla de la música y la voz, la verdad, Jin y Sheng, no conozco suficiente chino para entenderlo. Aparentemente ambos símbolos representan de alguna manera sonidos. La traducción que he visto normalmente es música y voz. Todos lo traducen como música y voz. Y dice, bueno, se armonizan mutuamente. Aquí yo no percibo totalmente la música y la voz como dos opuestos, digámoslo así. Sin embargo, lo que sí puedo, y esto es una interpretación mía personal, es entender como que la música es algo más esencial, algo que no se describe con palabras, y la voz pues literalmente son las palabras, ¿no? Y esto me recuerda un poquito la dualidad de la que hablábamos en el capítulo 1, donde se hablaba de lo esencial y lo aparente, donde las apariencias surgían de las palabras, del lenguaje humano, ¿no? Cuando el humano le daba nombre a las cosas, o cuando se le daba nombre a las cosas, surgían, ¿no? Entonces esto me recuerda un poquito la voz con el darle nombre a las cosas, y a la música, en este caso la entendería como lo esencial. Pero bueno, esta es la traducción que se hace normalmente. Música y voz se armonizan mutuamente. Y por último, la línea número 8, dentro de esta misma sección, sería, bueno, la parte del frente y la parte de atrás, o lo de adelante y lo de atrás, lo delantero y lo trasero, como quieran decirlo, se siguen mutuamente. Aquí la idea es que cuando tengo en un objeto o en algo, en un tren, por ejemplo, la parte de adelante y la parte de atrás, pues va una siguiendo a la otra, ¿no? Entonces, no puedes tener una parte de frente si no tienes una parte de atrás, ¿no? Entonces, es otro ejemplo simplemente. Estos tres, perdón, del 3 al 8 son, pero del 4, de hecho, al 8, aquí tenemos el resumen de las traducciones. Son estos 5 ejemplos de cosas que son y no son y se producen una a la otra, ¿no? El ser y el no ser, como dice aquí, lo difícil y lo fácil, lo largo y lo corto, lo alto y lo bajo, la música y la voz, y lo de adelante y lo de atrás, ¿no? Son cosas que se producen entre sí. Bueno, ok, ya con eso llegamos a la mitad del capítulo, y esencialmente el resumen aquí es, bueno, estas cosas, como lo podemos ver, son relativas, es decir, depende de las personas, porque somos los humanos los que los definimos. Hay un complemento entre ellas y son pasajeras, son cosas que cambian, ¿no? Porque una genera la otra. Eso es, vamos, el resumen de lo que dice la primera parte de este capítulo. Y ahora, pues, ¿y ahora qué? La segunda parte, pues, nos va a decir exactamente, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué podemos concluir o qué podemos hacer con esta información que acabamos de obtener?
Y bueno, en la segunda parte pues justamente vamos a ver lo que va a pasar. La línea de conexión es importante. La línea de conexión de hecho es donde aparece por primera vez esta composición de caracteres que es Sheng Ren, que se define como, bueno, es una persona divina. Entonces dice, por lo tanto, esto normalmente se traduce como sabio. En este contexto lo vamos a traducir como sabio. Se refiere como una persona iluminada, una persona divina, vamos. Entonces, por lo tanto, el sabio, pues me va a decir qué hace el sabio con esta información que tengo aquí, que es evidentemente pues el consejo que nos da Lao Tse, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace el sabio? Bueno, en la línea número 10 vemos estos caracteres, que son el carácter dirigir, y luego que es el Chu, y luego Wu Wei, que es de hecho un par de caracteres muy importantes que si uno, la traducción así palabra por palabra va a ser muy compleja. El Wu es una negación y el Wei se traduce de muchas maneras como acción o no sé qué. Yo voy a usar la palabra para y ahorita voy a explicar a qué se refiere con esto. Para es como para qué estás haciendo algo, que es como lo traduce un poquito, como lo traduce Derek Lin de hecho. O sea, como no hay un para. Y la última parte es asunto. El carácter she es como el apóstrofe en inglés. Entonces, eso se refiere a que el sabio trata los asuntos de las acciones que no tienen un apego, que no tienen un para, ¿sí? Una de las traducciones que hacen son las acciones que no tienen apegos, que no tienen deseos, que es de lo que hablábamos en el capítulo 1. Y hay varias traducciones que yo puedo hacer para esto, por ejemplo, creo que es Alan Watts lo traduce como, el Wu Wei lo traduce como acción sin esfuerzo, sin un esfuerzo, o otros lo traducen como una acción espontánea también. De hecho, el mismo Eckhart Tolle también lo he escuchado hablar como de estas acciones espontáneas que surgen internas. Lo podemos traducir como Wu Wei es un concepto muy central en el taoísmo. Podemos incluso dejarlo como Wu Wei y decir simplemente, porque esto creo que es más cercano a la traducción, al significado que nos quiere dar Lao Tse, es el sabio trata los asuntos del Wu Wei, ¿sí? Y entonces aquí estoy como extendiendo el problema de que ahora tenéis que tener claro qué significa Wu Wei, ¿sí? Wu Wei, entonces vamos a enfocarnos en lo que significa Wu Wei, que es un concepto fundamental. Lo puedes buscar en Wikipedia, de hecho, tiene ahí hay algo de valor en verlo, pero muchos no les gusta mucho la traducción que se hace ahí porque lo dicen, por ejemplo, como acción sin acción, que puede entenderse como que no se hace nada, y no ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿qué es Wu Wei? Yo lo traduje ahorita de varias maneras, como una acción sin deseo, una acción sin apego, una acción sin esfuerzo, una acción espontánea, o una acción sin un para, ¿sí? Derek Lin dice que este carácter, el de la negación, se refería como, perdón, el Wei se refiere a un para, como cuando dices para qué vas a hacer algo. Y esta es la idea, ¿no? Cuando tú vas a hacer algo, cuando tú ejecutas un verbo, tú en la mente a lo mejor tienes un para qué, cuál es el objetivo que buscas, ¿sí? Entonces, si esa acción que estás realizando tiene un para qué, porque la estás haciendo con un objetivo, es una acción que tiene un para, ¿sí? Tiene un objetivo, tiene un propósito, ¿de acuerdo? Y lo que te dice, lo que está diciendo Lao Tse aquí es que el sabio no hace esto, es decir, el sabio trata las acciones que no tienen un para, ¿sí? Entonces el sabio no actúa por razones externas para lograr algo, sino entonces, ¿por qué? Pues las razones que tiene son más bien internas. Hay algo interno que te hace actuar, y por eso se refiere en algunas de las traducciones como algo espontáneo. Esto es todo un tema. El tema del Wu Wei es todo un tema. Les voy a recomendar por ahí un libro, lo voy a poner por aquí en un momento. Se llama Trying Not to Try, Intenta no intentar, o algo así. El arte y la ciencia de la espontaneidad. Es de Edward Slingerland. Este libro está bien fundamentado. Es un libro también, no es un libro esotérico, ¿sí? Hay fundamento también en cuanto a neurociencias de esto, ¿no? Y bueno, Wu Wei de hecho es un concepto, obviamente es un tema central aquí en este libro. Pueden ver también, por cierto, charlas de Edward ahí en TED, ya saben, en YouTube pueden encontrarlo, simplemente googleenlo para que conozcan un poquito. Pero bueno, Wu Wei es un concepto central del taoísmo y aparece repetidamente en muchos otros capítulos, y lo vamos a estar viendo, o lo voy a estar comentando aquí más adelante. Okay, la línea 11 tiene una estructura similar
a la línea 10, donde ahora en lugar de hablar del wu wei hablamos del buyan, que se refiere a las no palabras, al sin palabras, vamos a decirlo, como si fuera un solo sustantivo. Entonces, que dice aquí, el sabio conduce la enseñanza de lo que no tiene palabras. Podemos traducirlo como la enseñanza sin palabras, pero por el tipo de forma en la que estamos usando el concepto de palabras, en este caso esto que ven en morado es un sustantivo, así como el wu wei también es un sustantivo. Entonces el sabio conduce enseñanza de las no palabras, enseña lo que no tiene palabras, que si recuerdan del capítulo 1, pues el Tao no tiene palabras, no se puede describir con palabras. Entonces un poco de lo que está hablando aquí, enseñanza del Tao, pues de las cosas que no tiene palabras. La línea número 12 bueno, ya pasamos a la parte número 4 del capítulo. Sigue hablando obviamente del sabio. Entonces habla veamos aquí les dividido en 4 partes. Las primeras 2 son Wangu, que son las 10.000 cosas, ya hemos platicado sobre eso. Las siguientes 2, Suo-Yang, es trabajo. Suo es trabajo, es como trabaja las 10.000 cosas. Y la última parte de este Erbu, de hecho es los 2 caracteres que se van a repetir en las líneas que siguen. Es pero y el bu es una negación, y la última palabra me define lo que no, ¿sí? Que en este caso Derek Lin lo traduce como control. Si lo buscas en el Google Translator no lo ves como control, como en el traductor de Google, perdón. Pero bueno, Derek Lin lo pone como control y en unas traducciones se pone como control. Entonces esto es, el sabio trabaja todas las cosas, las 10.000 cosas, pero no las controla, ¿sí? No está tratando, trabaja con ellas o las atiende, pero no las controla. Entonces a lo que se refiere justamente es que el trabajo atiende todo lo que hay en el mundo, pero no busca controlarlo, no busca aferrarse a eso. Otra vez, esto es una continuación, la misma estructura arriba, ¿no? El sabio crea, pero no. Yu es tener o poseer. La traducción que usa normalmente es poseer. Crea, pero no posee, ¿sí? Línea 14, actúa, pero no presume, ¿sí? Todo esto, todas estas 4 líneas, la vamos a ver a la quinta también. Logra, Gong Cheng es logro, completar un logro, y otra vez, pero no. Aquí cambiaron el carácter por el carácter bu por fu, pero sigue siendo una negación, simplemente es una cuestión del idioma. Y hu o yu es como quedarse o aferrarse en este caso. Es decir, logra cosas, pero no se aferra a lo que logró. Si vemos todos estos ejemplos que se refiere trabajar, pero no controlar, crear, pero no poseer, actuar, pero no presumir, lograr, pero no aferrarse, se refieren exactamente a la misma idea. Es lograr, trabajar, crear, pero no apegarte a esas cosas, ¿sí? Otra vez, en el sentido del budismo, este apego va a crear un sufrimiento. No está diciendo aquí que vayas a sufrir, simplemente te está diciendo que el sabio no lo hace, ¿sí? No se aferra a las cosas. No, todo tiene un significado, de hecho, muy similar si lo piensas y lo meditas un poquito, ¿no? A veces lo traduce, creo que Derek Lin también lo traduce como tiene éxito, pero no se aferra al éxito, ¿sí? Es decir, si lo pierde, no hay ningún problema. Y bueno, ¿por qué lo hace? ¿Por qué sucede esto? A lo mejor aquí no queda muy claro conectarlo con lo que estábamos viendo antes, pero como todo es cambiante, como las cosas, lo bueno y lo malo simplemente es relativo y es cambiante, pues no tiene mucho sentido aferrarse a una cosa. ¿Por qué? Porque va a cambiar, ¿no? Porque va a surgir lo contrario. Entonces, ¿para qué te aferras? Vas a sufrir nada más. Ahora bien, la parte final, de hecho son las líneas 16 y 17, las voy a poner en una sola línea porque es una sola idea completa. Lo puedes ver por aquí, los 8 caracteres. La parte importante ahí es el no aferrarse, el fuyu es no aferrarse o no quedarse. Es por esto, porque no se aferra, que las cosas no se van. Es decir, que sus logros no se van. O sea, justamente como no te aferras a las cosas permanecen, ¿sí? Y esto es un principio que conocemos muchos, bueno, conocen algunos de diferentes maneras. Dicen por ahí, si llamas algo, déjalo ir. O sea, cuando dejas las cosas libres es más probable que se quede lo que realmente vale, ¿no? Si te aferras a algo, o más bien lo contrario podría ser también una manera de verlo. Cuando tratas de atrapar o de encerrar algo, de aferrarte a algo, lo que vas a lograr nada más es que se quiera ir, ¿sí?
Y esto funciona, obviamente en un caso particular con las personas. Cuando te quieres aferrar a una persona, lo que logras simplemente es alejarlo, ¿no? Pero esto es en general, es un principio general de cualquier cosa que se logre. Y bueno, Lao Tse simplemente nos está dando esta información. Ya sabremos nosotros si lo tomamos en cuenta o no tomamos en cuenta. Entonces el resumen aquí es: el sabio, porque no se aferra a las cosas, justamente las cosas que hace son más permanentes. Y con esto ya tenemos las dos ideas principales de las dos partes del capítulo, lo pueden ver aquí. ¿Sí? En la primera parte habíamos dicho todas las cosas son relativas, se complementan y son pasajeras. Y bueno, el sabio, por lo tanto, trabaja, crea, actúa y logra sin aferrarse, y por esto justamente sus logros son más permanentes, porque no se aferra, ¿sí? Los deja crecer, vamos a decir, por sí mismos, ¿no? Crea una cosa, se mueve y hace otra cosa, y no mata lo que ya creó por tratar de mantenerlo y de protegerlo, ¿no? Obviamente esto tiene muchísimas aplicaciones. Y bueno, ya, para no hacer, este es un capítulo muy largo y no quiero que el video se haga demasiado largo, vamos a cerrar con una traducción para tener una traducción con la que podemos trabajar pues, más adelante, y se las voy a leer a continuación. Cuando el mundo conoce lo atractivo como atractivo, aparece lo repulsivo. Cuando el mundo conoce la bondad como bondad, aparece la maldad. Por lo tanto, lo que es y lo que no es se producen entre sí. Lo difícil y lo fácil se convierten mutuamente. Lo largo y lo corto se revelan mutuamente. Lo alto y lo bajo se sostienen mutuamente. La música y la voz se armonizan mutuamente. Por esto, el sabio trata los asuntos de la acción sin apegos y conduce la enseñanza sin palabras. Trabaja con todas las cosas sin controlarlas. Crea sin poseer. Actúa sin presumir. Logra cosas sin aferrarse a ellas. Es porque no se aferra a lo que logra que estos logros permanecen.